¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión y tengo una maestría en desarrollo local con 12 años de experiencia profesional en diversos campos, entre uno de ellos la docencia universitaria por 4 años aproximadamente. El día de hoy quiero hacer una reflexión más que una conferencia. Quiero hacer una reflexión y un breve análisis de lo que está pasando respecto al COVID, universidades y economía. Concretamente, a partir del COVID, de esta pandemia mundial, la economía de muchos hogares y de muchas familias efectivamente han sido golpeadas. Y entre esas familias están los que tienen hijos en la educación superior y especialmente los que tienen hijos en la educación superior privada, que no necesariamente son los más ricos, ¿sí? Y a veces ni siquiera de clase media, sino medias bajas, posiblemente desde el punto de vista socioeconómico. Y por lo tanto, no pueden cancelar dichas pensiones. En el caso del contexto donde yo me manejo y también he trabajado, que es las universidades en Cuenca, en el Azuay, he visto la realidad también desde adentro, pero también desde fuera, y en diferentes universidades como docente e investigador por más de 4 años, como ya lo mencioné, y valga la redundancia. En este momento muchas familias están sufriendo porque no pueden pagar las pensiones de sus hijos. Sin embargo, hay universidades que tienen pensiones gigantescas, que no sé qué bolsillo pueda aguantar pagar más de $2.500 o cerca de $3.000 semestralmente o cada 6 meses en una universidad. Eso divídale para los 6 meses y le va a salir un monto mensual específico. Eh, Respecto a eso, será más o menos unos $500, $700 mensuales para cubrir esos gastos de sus hijos en las universidades privadas. Eh, y hay autoridades insensibles que de alguna manera no están generando políticas económicas privadas dentro de las universidades para paliar esta situación. Lamentablemente siguen construyendo, siguen gastando en vehículos de lujo, como se ve en algunas denuncias vía redes sociales y también entrevistas en medios de comunicación de los que están reclamando sobre esta situación. Y bueno, no solamente es una universidad, sino que sabemos que en el Azuay hay como 4 o 5 universidades privadas. Por ejemplo, por dar ciertos nombres, la Universidad del Azuay, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Técnica Particular de Loja, como las principales y las más conocidas. Tengo conocimiento que la Universidad Técnica Particular de Loja es bastante consciente, no solamente ahora por el COVID, sino en general la Universidad Técnica Particular de Loja. Me parece que el promedio por ciclo no sobrepasa los $1.500, inclusive está cerca de los 800 o $1.000 el ciclo. Entonces, es una universidad que de alguna manera es innovadora en lo digital y es innovadora también por supuesto, en pensiones bajas, no muy altas. Entonces, hay otras universidades, en cambio, privadas, de algunas de estas mencionadas, que eh, no se sensibilizan ante estas familias que están en una crisis económica y posiblemente no puedan pagar esas pensiones y sus estudiantes realmente muchos tal vez quizás para el próximo ciclo se retiren. Incluso muchos que estaban queriendo seguir en estas universidades privadas o cofinanciadas, posiblemente ya no aspiren porque la situación económica realmente es tremenda. Y mucho más si es que estamos conscientes de que hay gente con títulos que siguen en esas universidades, tal vez se gastan 15,000, 20,000, $30,000 en una carrera y después salen y no encuentran campos de trabajo. Entonces la situación económica es bien difícil. Con esto no solamente estamos responsabilizando a las autoridades académicas, tienen por supuesto un alto grado de responsabilidad ante la pandemia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que desde el año 2009, 2010, cuando se aprobó la ley orgánica de educación superior, la LOES, y los reglamentos y normativas ligadas a esta ley, donde que se impuso que la educación pública también de alguna manera, tiene que ser gratuita y comenzó un sistema gratuito a partir de ello. Eh, Eso hizo que tal vez muchas universidades privadas, al tener alta demanda,
tuvieron que, para limitar, hacer muchas evaluaciones y pruebas de quienes ingresan a la universidad, y por otro lado también eso repercutió en la economía y alzaron los costos de las pensiones por ciclo, posiblemente, y habrán analistas económicos que hablen un poco más específicamente del tema. Sería importante tener un debate nacional sobre el financiamiento y la economía, incluso el modelo pedagógico y educativo de la educación superior. ¿Por qué? Porque si hay un desbalance en la economía de las universidades. Por un lado, tenemos dos extremos, más bien dicho. Por un lado, las universidades privadas que cobran más de 2.500 a cerca de $3.000 el ciclo. Estamos hablando de más o menos unos 600 o $700 mensuales que tienen que gastar las familias para ingresar, para que sus hijos puedan permanecer en la universidad. Entonces, ese es el un extremo. Universidades privadas que cuestan más de $2.000, $2.500 el ciclo, y tenemos por otro lado el otro extremo. Casos como la Universidad de Cuenca y la Universidad, la UNAE, la Universidad de Educación o de Educadores, donde que las dos son gratuitas. Entonces, ahí hay un desfase. Por un lado tenemos un exceso de gratuidad y por otro lado tenemos un exceso de costos altos. Mientras que antes del 2009, el sistema económico y de pensiones no era así. Antes del 2009 y de la ley promovida por el correísmo, la educación superior, tanto pública como privada, eran con pensión diferenciada y eran mucho más económicas. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de La Suay o de la Universidad Católica de Cuenca, no rebasaban los 2.000 o los $1.500 del ciclo. Estamos hablando de 2009, 2010, inclusive hasta menos. Tal vez no pasaban los $1.500 el ciclo. Y la Universidad de Cuenca, antes del 2009, también tenía una pensión diferenciada. Es decir, habían gente, los que más tenían, más pagaban, y los que no tenían tanto no pagaban mucho. Inclusive había un sistema de becas para las personas que no tienen las capacidades socioeconómicas, porque de hecho hay gente que es muy inteligente, muy preparada, capaz en su colegio y tiene una buena preparación para poder ingresar a las universidades y efectivamente no tienen dinero. Y a esas personas justamente hay que darles las facilidades con becas socioeconómicas para que puedan estudiar la educación superior. Pero no puede ser que una universidad pública sea completamente gratuita. ¿Por qué? Porque desde el año 2009-2010, muchas personas que ingresaron a la Universidad de Cuenca, no sé los porcentajes, habría que investigar y pedir a la CENESID o a los organismos competentes que investiguen que desde el año 2009-2010 a la universidad pública gratuita ingresaron mucha gente con altas posibilidades económicas. Es decir, que no es cierto que la universidad pública sea para los pobres. Eso es un mito, es un mito negativo, es algo falso. ¿Sí? Habría que investigar por qué. Porque al parecer desde el año 2009, 2010, muchos ricos, o por lo menos de clase media y media alta y alta, ingresaron a las universidades públicas. ¿Sí? Entonces, no es cierto que la universidad pública es para los pobres. Eso no es tan cierto. Y más bien en las universidades privadas quizás sí haya gente pobre y que tienen tienen que hacer un esfuerzo muy alto para que sus estudiantes, para que sus hijos, perdón, en sus familias puedan estudiar en la universidad privada. Entonces, estas contradicciones es lo que justamente no es óptimo para un sistema de educación superior, con una ley un poco nefasta que se implementó desde el año 2009 y que eso trajo un colapso económico, por supuesto, hasta el 2014, y de ahí se vino para abajo, y ahora estamos en el COVID, impactados con una crisis tremenda, mucho más profunda que la del año 99. Entonces, hacer un llamado a las autoridades de las universidades privadas para que se sensibilicen ante estas situaciones. Sé que no es completamente su responsabilidad, pero sí tienen algo de responsabilidad. Y por otro lado, el tema de fondo está en la Ley de Educación Superior, está en los organismos que controlan y manejan la educación superior desde el año 2009-2010, como es el Consejo de Educación Superior y la Secretaría Nacional de Educación Superior, que es la CENESID. Hacer un llamado más específico a estos organismos, que por favor tengan en cuenta y, si es posible, progresivamente se haga un cambio a la Ley de Educación Superior, porque no podemos tener estos dos extremos. Universidades completamente gratuitas, donde que estudian incluso gente que tiene muchas posibilidades económicas, están recibiendo educación gratuita. Y por otro lado, tenemos unas universidades privadas
o cofinanciadas que tienen montos más de $2.500. Eso es un sistema injusto. Lo ideal fuera que más o menos es para el debate, no tengo la verdad absoluta, pero sí pongo al debate nacional y provincial, donde que tengamos un sistema superior en el aspecto económico, más o menos a lo que sucedía antes del año 2009. Es decir, universidades públicas y privadas, con pensiones diferenciadas, con becas focalizadas, ¿sí? Donde que tengamos pensiones que no superen los 2.000 o los 1.500, o los $2.000 el ciclo. Por favor, hacer un llamado porque estamos en una situación económica difícil. Muchas familias, todavía no tengo un hijo en la educación privada superior, pero me pongo a pensar cuando mi hijo llegue a los estudios superiores y cómo puedo financiar yo si estamos en una situación económica caótica. Incluso esto no solamente sucede en la educación superior, también en la educación primaria y secundaria. Por supuesto que ahí también hay graves problemas, pero ese es otro tema y habrá que hacer otro video de análisis de esta situación. Porque algo parecido sí sucede en la educación secundaria, donde que también hay un exceso de gente en la educación secundaria y primaria pública, inclusive gente con mucho dinero que está recibiendo gratuitamente esa educación y gente pobre que está en la situación o pobre o de clase media alta, clase media baja, que tiene sus hijos en la educación privada, que tampoco puede financiar esos montos porque estamos golpeados por una crisis económica desde el 2014, por el despilfarro económico que surgió desde el 2007 hasta el 2014, después la caída del petróleo del 2014 hasta la actualidad prácticamente, y mucho más golpeados con el COVID. Entonces, esta es una situación económica insostenible, un modelo económico insostenible para el país y para los sistemas de educación, tanto primarios, secundarios como universitarios. Eso es todo. Espero llegar a la sensibilización de la gente, de las autoridades, especialmente de los ministerios de educación, la Secretaría Nacional de Educación Superior y el Consejo Nacional de Educación Superior, especialmente también al gobierno nacional. Con esto me estoy despidiendo. No se olviden de seguir en mis redes sociales como Elvis Orellana Espinosa. Estoy en YouTube y en Facebook. Pasen bien, un gusto. Chao, chao.